Las páginas de Excelsior han sido escenario de un debate en torno de la existencia del Fondo de Cultura Económica desatado a raíz de los festejos de los 80 años de esta institución y la decisión de incluir en estos una entrevista del presidente de la República con varios comunicadores. Uno de los análisis más destacados provino de un artículo publicado por Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma, que fue referido por Leo Zuckerman en su columna Juegos de Poder, con una provocadora pregunta. ¿Se justifica la existencia del Fondo de Cultura Económica? Este cuestionamiento desató una intensa controversia en la que han participado varios distinguidos analistas y que puso sobre la mesa la situación actual de la industria editorial y el papel del Estado como gestor y administrador de bienes culturales. La amplia participación a la que convocó la pregunta de Leo hizo que este tema se convirtiera en parte de la agenda nacional. La discusión, que ha nutrido páginas de los diarios y se ha replicado en las redes sociales, tiene un nuevo capítulo hoy en Excelsior Televisión, canal para el que es un honor contar con la participación de sus protagonistas iniciales. Jesús Silva Herzog, muchas gracias por venir. Encantado. Leo Zuckerman. ¿Cómo estás, Pascal? Gracias. Jesús, ¿cómo estás? Por cierto, hay que decir que somos igual de amigos que siempre, ¿eh? Porque hay gente que ya empieza a preguntarse si es verdad. Qué bueno que lo aclaren. Bueno, ¿por qué no comenzamos? Te doy la palabra primero porque iniciaste este debate. Debo decir que lo iniciaste cuestionando si el Fondo de Cultura Económica debió organizar una entrevista con el presidente, entrevista en la que yo participé. Entonces, si quieres, retomemos la discusión a partir de ahí. Bueno, a mí me parece que fue impropia la organización de la entrevista con el presidente de la República, no porque se esté mal conversar con el presidente de México, sino porque el convocante no tenía ninguna vela en el entierro, estaba fungiendo no como una casa editorial del Estado mexicano, sino como una agencia noticiosa. En ese sentido, a mí me parece que eso incluso directamente viola sus principios normativos. No le corresponde al Fondo de Cultura Económica organizar entrevistas con el presidente de México. Tiene funciones que tienen que ver estrictamente con la edición de libros, con la promoción de los libros, con la importación y exportación de libros. En ese sentido, un acto periodístico no le corresponde al Fondo de Cultura Económica. Y además creo que también hubo una cosa que creo que vulnera el prestigio de una casa editorial como el Fondo de Cultura Económica, que es esta posición en donde el director de esa casa editorial está coordinando, moderando una entrevista colectiva con la casualidad de que a la persona a la que están entrevistando pues es su jefe. Yo no creo que eso sea, que tenga la pulcritud periodística debida el hecho de que un subalterno modere una entrevista colectiva con su jefe. Tú también coincidiste en eso con Jesús y a partir de ahí comenzó hasta el debate. Ahí íbamos bien. No, hasta ahí íbamos bien. De hecho, yo leí el artículo de Jesús, creo que Héctor de Mauleón también escribió algo al respecto en el Universal. Luego vi la réplica de José Carreño, la contrarréplica de Jesús, en fin, estaba muy sabroso ese debate y yo dije, pero yo quiero entrarle al debate de otra forma y ahí entré con el tema de si se justificaba o no a la existencia del Fondo de Cultura Económica. Tiendo a coincidir en el particular tema que puso Jesús sobre la mesa de la entrevista, pues que no le correspondía efectivamente al fondo haber hecho esa entrevista por todas las razones que esgrime Jesús y que creo que no acabó de explicar bien su director general, José Carreño, por qué habían hecho esta entrevista, ¿no? Pero vaya, de que hay que entrevistar al presidente, pues ojalá lo entrevistáramos más y ojalá se pudiera en otro formato donde tú también lo viviste, Pascal, ¿no? Donde se pudiera tener más contrarréplica, ¿no? Porque estaba yo sentí muy acartonado que tú también lo decías, ¿no? En tu artículo. Es un formato que no permitía el cuestionamiento al presidente. Así ¿no? es. Hay una pregunta y después ya sueltas la posibilidad de... Sí, porque hay otros 6 que tenían que hablar, ¿no? Pero bueno, cuestionas entonces, preguntas si desde el título de tu artículo, de tu columna, si se justifica la existencia y bueno, arde Troya. Bueno, yo, a ver, contra lo que muchos piensan, yo celebro mucho este debate porque creo que ese es el tipo de debates que tenemos que tener en este país. Creo que el fondo del debate es qué tanto debe de intervenir el Estado en la política cultural
qué tanto debe de invertir dinero en la cultura, en dónde sí, en dónde no, en cuándo se justifica, cuándo no. Y mi punto pues era muy sencillo. Yo creo que cuando Daniel Cosío Villegas fundó el fondo como un fideicomiso, por cierto, hay que decirlo, en el año 34, sí se justificaba porque había una carencia de soluciones de mercado para los textos, tanto académicos como culturales, en el año 34. Creo que en el año 2014 eso ha cambiado muchísimo y creo que ahora el mercado ofrece soluciones que ya no justifican, número uno, y lo que más me importa a mí es el subsidio del Estado, y número dos, yo incluso diría que hasta una editorial del Estado, ¿no? O sea, han cambiado mucho las condiciones, creo que ahora hay soluciones de mercado que permiten la publicación de todo tipo de libros y no veo por qué tiene que el Estado seguir editando. Todo, editando, publicando, vendiendo, haciendo marketing, etcétera, de libros. Ese era mi punto, que luego, bueno, pues desató todo este debate, ¿no? Tú lo contestaste, ¿no te convence este argumento? A mí no me convence. Me parece que las razones por las cuales se justifica el Fondo de Cultura Económica en este momento son las de este momento y no tiene que ver ni siquiera con los propósitos de Cosío Villegas hace 80 años. Tenía un propósito muy limitado, que era precisamente la cultura económica. Quería claro. fomentar el hecho de que se conocieran en español textos que eran inaccesibles para quienes estaban estudiando economía. Y que el mercado no daba esa opción. Exactamente. Exacto. En ese sentido, esa función original pues no tiene nada que ver pues con la gama amplísima de textos que publica el Fondo de Cultura Económica. Pero yo creo que es precisamente ahora, incluso por las distorsiones del mercado, que no es ningún jardín paradisiaco en donde se premia el mérito y donde se fomenta la cultura que uno quisiera estimular, es precisamente ahora en que una institución pública como el Fondo de Cultura Económica tiene más sentido. Porque yo creo que si bien tenemos nosotros muchas casas editoriales, hay un proceso de terrible concentración de estas firmas en unas cuantas estructuras gigantescas, multinacionales, que le dan al libro un sentido que a mí me parece ominoso para el cuidado de la cultura, y no es solamente la cultura económica, y es el hecho de qué es lo publicable, qué es lo que tiene sentido publicar en este momento. Yo creo que una institución pública como el Fondo de Cultura Económica, que pudiera plantear con criterios de selección válidos, cuáles son los textos que forman parte del acervo necesario para la cultura en español, yo creo que es muy importante. Ahora, creo que es muy importante el romper esta trampa de las editoriales en este tiempo, que solamente están calculando esa edición que se va a vender en un mes y medio. ¿No? Mira, yo desde que nació Amazon, pues creo que si no me equivoco ha de haber sido por ahí del año 1990 que se constituyó como una herramienta del Internet para vender libros. He venido siguiendo este debate que me parece a mí en lo particular fascinante, lo que está ocurriendo en el tema editorial, en el tema de los libros, también el de la música y el de las películas, de todos los contenidos, con el tema de la digitalización del Internet. Tiene razón Jesús, que ha habido un proceso de consolidación en donde las editoriales, sobre todo medianas, han sido comidas, absorbidas, adquiridas por las grandes editoriales por un proceso de economías de escala y de globalización, ¿no? O sea, eso lo hemos visto, es indudable, han desaparecido, ni siquiera han desaparecido porque dejan los sellos, ¿no? O sea, vaya, ahora que Alfaguara lo compró Random House, pues va a seguir el sello Alfaguara, ¿no? A lo que me refiero es, sí han desaparecido las medianas, sí es cierto que hay una concentración de las grandes, pero ha surgido otro fenómeno, que son las editoriales de nicho. O sea, los ganadores han sido las grandes, incluyendo desde luego la más grandota de todos que vino a cambiar todo esto, que es Amazon, y han salido las chiquitas, las famosas editoriales de nicho que han tenido mucho éxito. ¿Pero no resultan muy caros los libros de las editoriales de nicho? Bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto tenemos que pagar por los libros? ¿No? O sea, yo decía,
el subsidio no me gusta del Fondo de Cultura Económica porque es un subsidio que le beneficia a las clases medias y ricas, que son las que más leen en este país. Eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Las encuestas nacionales de lectura dicen que quien más leen y quien más adquieren libros son los ricos y los... Pero déjame terminar con el tema de Amazon. Y aparte está el tema, o sea, los grandes se han beneficiado, han salido las de nicho, y está ahora el gran tema de la autopublicación, que también es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Ya el autor no necesita, Jesús, al editor para poderse publicar. ¿Cómo no? Tú tienes un programa, te importa mucho los libros, invitas frecuentemente a autores. Sí. Me gustaría que nos dijeras cuántos autores autopublicados has invitado. Porque en México no se autopublica la gente. En España, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Cuál es el último caso en donde tú has visto que esta utopía de la autopublicación nos da para fomentar la cultura? A mí me parece que aquí sí hay un punto que tiene que ver con la importancia del editor, de estas instituciones que fomentan una cultura no solamente de la lectura y del libro, sino las que estructuran la vida cultural de un país. Sí. Y no se trata simplemente que tú antes hubieras, en vez de autopublicarte en Amazon, hubieras sacado el stencil y difundido entre los cuates que te pedían el libro, sino que sí hay una serie de procesos medianamente institucionalizados que seleccionan obras, que agrupan obras con cierto criterio y que le dan un sentido de parentesco a esas obras. Eso es lo que hace el editor. El Fondo de Cultura Económica tiene eso. Por eso el hecho de que esté el gran libro sobre la desigualdad en este momento, que vaya a ser publicado por el Fondo de Cultura Económica, a mí me parece importantísimo, porque está dentro de un paquete de clásicos y que tendrá la expectativa de permanecer en el catálogo del Fondo de Cultura Económica. Si no lo hubiera publicado el Fondo de Cultura Económica, ¿hubiera aparecido bajo otro sello? Ese libro, claro, por supuesto. Que sí. Ese libro, entonces, por supuesto, se necesita que el Fondo de Cultura Económica no es que sea necesario. No es que hubiéramos estado a ciegas de ese libro, pero se incorpora dentro de un catálogo, está dentro de una propuesta que tiene congruencia para los lectores, y yo creo que eso es relevante. ¿Tú crees que tiene congruencia? A mí me parece que sí. Es decir, la selección de libros que ha hecho en los últimos años el Fondo de Cultura Económica. Bueno, yo creo que eso ¿qué opinión te merece? Eso hay que discutirlo, y creo que la política editorial del Fondo de Cultura Económica es una política que ha sido dispareja. Tiene muchos méritos y tiene muchas otras cosas que son cuestionables. Hay desde luego en la historia del Fondo de Cultura Económica cosas muy meritorias y cosas que son evidentemente que tienen la señal del interés político del director en ese momento. Porque es una institución del Estado. Esa es parte también de mi punto, ¿no? Yo creo que una institución del Estado que sigue siendo vulnerable frente a esas presiones. Desde luego. No es una historia purísima, que no tiene ninguna mancha. Por supuesto que hay errores en la política editorial del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que la gran diferencia es que esas eran equivocaciones, si acaso, editoriales. La de la actual dirección no es siquiera una equivocación editorial, sino que es una equivocación en términos de su misión institucional. Bueno, yo regresaría al tema, me parece fantástico, del tema de lo que se llama en la literatura el middleman, ¿no? Que es el intermediario, el que decide qué publicar, el que decide qué música sale, qué libro sale, etcétera. Uno de los temas que precisamente el Internet ha cambiado por el diseño que tiene el Internet es la desaparición del middleman, en este caso del editor. Pero ¿tú crees en que ese editor es parte del arcaísmo de los libros impresos? No, yo creo que va a permanecer. Yo creo que va, a lo que nos estamos acercando es a la segmentación de los mercados. Es decir, vas a tener mercados para un gran público que van a ser las grandes empresas los que van a hacer y que seguramente van a salir a muy buenos precios, sobre todo de libros electrónicos en Amazon y este tipo de tiendas. Luego vas a tener las editoriales de nicho con libros muy caros, por cierto, sí hay que decirlo.
seguramente impresos y electrónicos también. Y yo no descartaría de verdad el tema de la autopublicación. Es cierto, todavía falta que haya quizá un boom en la autopublicación o no. Tú decías, es que si Kafka no viviera hoy, en la réplica que tú me hiciste, no lo publicarían. Yo digo, no, es que si Kafka viviera hoy y nadie quisiera publicarlo, se podría publicar a sí mismo. ¿Te gusta o no te gusta? Eso ya es posible, Jesús. Es posible técnicamente, como era posible sacar copias, sacar fotocopias, hacerlo en Es decir, tú stencil. dices, no hay grandes autores muy conocidos o un gran número de autores que se hayan autopublicado. Lo que creo es que todavía no. Lo que creo es que Stephen King trató, por cierto. Yo lo que creo es que hay dos inocencias en el discurso de Leo. Uno es la inocencia del mercado como este espacio que retribuye el talento y la capacidad y coloca a cada quien en donde le corresponde, y otra es la ingenuidad tecnológica, esta idea que a través de las computadoras cada quien podrá comunicarse con todo el planeta y habrá una circulación absoluta de las ideas y la reflexión. ¿Por qué me dices ingenuo cuando está ocurriendo, Jesús? Cuando, por ejemplo, en el medio académico, ya muchos académicos no están pasando por el terrible filtro, y tú lo conoces bien, de la dictaminación para los journals, para las revistas académicas, sino que están subiendo directamente a sus sitios de internet sus artículos. Y quien me quiera leer, que me lea. Quien no me quiera leer, que no me lea. Yo no necesito pasar por ese filtro. La pregunta, creo que de fondo, es si necesitamos ese filtro llamado editor, que en las editoriales académicas es un proceso de dictaminación durísimo. En las otras editoriales, en las comerciales, es si se va a vender o no. Y estamos hablando de hoy, por supuesto. Pero es que a mí me parece que no hay cultura sin editor. De la misma manera en que no hay música si no hay la capacidad de seleccionar lo que corresponde a un sello, a una sala, a un auditorio. Todos esos criterios selectivos que desde una perspectiva populista son antidemocráticos, son vitales para la salud de A mí me de la vida gusta, cultural. tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Acantilado. Yo comparto contigo, a mí me encanta, tengo varios libros de Acantilado. Por cierto, cuestan una fortuna, ¿eh? Yo me acuerdo, el libro de la autobiografía de Chateaubriand me costó, creo que ha sido el libro más caro que he comprado en mi vida, ¿no? Digo, agradezco, me encanta la acción que hizo el editor de conseguir las novelas de Stefan Zweig, en fin, y las compro y las seguiré comprando. Eso es importante, Leo, porque eso podríamos decir, es que esto está disponible, Sí. eso ya está en línea. ¿Por qué a alguien se le ocurre publicarlo en un editorial con papel y con tinta? Porque el editor importa, porque Claro. la traducción es relevante, porque esa traducción está puesta a nuestro lenguaje. Y eso te lo da el mercado. Y eso ¿o no? también tiene un elemento en donde el editor convoca a un prologuista que lo sitúa. Sí, por eso, pero ¿no? para eso no necesitas al Estado. Necesitas un el editor, mercado, a ver, necesitas un por eso, editor. ok. Te El concedo, editor es yo indispensable, creo Leo. que puedes tener una industria sin editor, pero vamos a decir que necesitas al señor, editor. no, eso es... La mayoría de los editores los provee el mercado hoy en día. Por supuesto que sí. ¿Para qué Y necesitas al así Estado? debe ser. ¿Y para qué necesitas al Estado? Yo creo que la mayoría de los editores, la mayor parte de los libros deben ser editados y seleccionados por el mercado. Sí. Creo que hay un espacio en donde una institución pública, introduciendo un criterio distinto al de la retribución inmediata, puede ofrecer ¿Cuál cosas criterio? valiosas. Cosas precisamente que tienen mérito y que no se van a agotar de inmediato. Por ejemplo, ¿hay alguna editorial que se le hubiera ocurrido, sea de nicho o cualquier otra, editar las obras completas de Alfonso Reyes? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día, Yo creo que no. gracias al Internet, podría subir las obras completas de Alfonso Reyes. Es más, yo te diría, porque he escuchado mucho, Pascal, en estos días en la defensa del fondo, puras explicaciones que tienen que ver con el pasado, no con el presente o con el futuro. Es que el catálogo, es que hay que mantener el archivo histórico. Pues si les importa tanto el catálogo y el archivo, y a mí me importa, que lo suban a la internet y lo den gratis. Pero esos son, Te voy a decir por qué. son dispositivos, A ver, dispositivos que pueden ser un dispositivo en papel, yo un dispositivo puedo en pantalla. bajar grandes obras, clásicos de la literatura, clásicos incluso también de la academia, que han perdido sus derechos. ¿A qué precio? A cero. Pues sí. No vale nada. Sí.
¿Para qué necesito el Fondo de Cultura Económica? Si el Fondo de Cultura Económica está preocupado por eso, que suba inmediatamente al Internet y que dé gratis las obras completas de Alfonso Reyes. ¿Qué te parece? Yo creo que es muy importante que todo el catálogo del Fondo de Cultura Económico esté dispuesto en todos los dispositivos posibles. Entonces ya estamos de acuerdo. Y no necesita subsidio para Ahora, eso. el Estado eso. como... Necesitas un editor. Yo creo que hay que defender al editor en primer lugar. Yo también. Y en segundo lugar, creo que hay que defender la contribución que puede hacer a la cultura el Estado. Para allá, ese es el tema de fondo. El Estado Ese como es el gestor tema de cultural. Me gustaría que tocaran Ese es el tema de fondo y ahí sí lo que quiero es, me dicen, es que tú quieres dejar la cultura a las fuerzas del mercado. Pues depende. Yo le dejaría a las fuerzas del mercado lo que ya el mercado ofrece y lo ofrece bien, como creo que es el tema de las editoriales. Sigo convencido que si mañana desapareciera el Fondo de Cultura Económica, subiendo el catálogo a Internet, etcétera, creo que no pasaría mucho que digamos. Pero entonces, pero si me dicen, oye, es que vamos a dejar la ópera a las fuerzas del mercado, no veo muchos empresarios dispuestos a poner óperas en México. Las orquestas sinfónicas, oye, es que si lo dejas a la orquesta sinfónica, no veo tampoco que el mercado esté dando soluciones al respecto. Tú decías en en tu respuesta, es que si los pobres no leen, entonces ya ni siquiera hay que enseñarlos a leer. Más o menos era tu argumento, ¿no? Era empujar tu argumento. Exacto. Bueno, desgraciadamente, Jesús, el mercado todavía no ofrece una solución para enseñarle a leer a los más pobres del país. No lo ofrece. Y yo por eso sí creo que tiene que entrar el Estado a enseñarles a leer. Tu argumento era un argumento en donde se está beneficiando a la clase media y a la clase alta. Quienes van a Bellas Artes son la clase media y la clase alta. ¿También? En ese aspecto, tu argumento es un argumento que no solamente elimina la presencia del Estado en la publicación de libros, sino en la cultura. Es que hay dos partes del argumento. No, una es si el mercado te ofrece soluciones y otra es quién recibe el subsidio. Yo creo que aplicando los dos criterios efectivamente quedaría muy poco subsidio a la cultura en nuestro país, porque este segundo argumento, el argumento de que quien se ve más beneficiado son las clases medias y ricas, pues es casi aplica en todas las actividades culturales de México, ¿no? ¿Es correcto o no? Pues sí. Bueno, salvo lo que se llama la cultura popular, ¿no? Fiestas populares, verbenas populares, etcétera, ¿no? Pero creo que ese es exactamente lo que tenemos que discutir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a subsidiar a las clases medias y ricas? Y si hay soluciones de mercado que me permiten que el Estado... ¿Tú estás convencido que es a las clases medias y ricas? Bueno, en el caso de la lectura no tengo la menor duda, lo dice la encuesta nacional de lectura del mismo Conaculta. Hay un sesgo tremendo, por desgracia, tengo que decirlo, por desgracia. Si me dices es que los más pobres tendríamos que fomentar más su lectura, pues pon librerías, bibliotecas. Pon más bibliotecas donde está la gente pobre, más que tener un fondo de cultura económica. ¿Es un efecto irremediable que el subsidio termine beneficiando a las clases medias y ricas? A mí me parece que la misma definición del tema con la palabra subsidio implica ya una condena, yo creo que muy ideológica. En el momento en que se dice el subsidio, está abriéndose una categoría de personas que son los mantenidos por el Estado, ¿no? Que es un poco este asunto de no quiero esta personalización, no quiero que me arranques mi subsidio, ¿no? Y las prebendas que tienen estos grupos. Yo creo que hay buenos subsidios, ¿no? Y malos subsidios, perdóname. Yo creo que es una inversión que tiene que ver con la cultura. Y yo creo que es paralelo a la inversión que debe hacerse en la ciencia. Y es que estas inversiones tienen como beneficiario no el que está comprando un libro del Fondo de Cultura Económica, que no son particularmente baratos tampoco los libros del Fondo de Cultura Económica, más baratos. Sino que tienen que ver con la formación de bienes públicos. Pero, ¿cómo refieres el bien público? ¿Cómo lo defines? Bueno, por ejemplo, que discutamos a partir del mes que entra que se publique el libro de Piketty, Pero yo insisto, el libro de Piketty reflexión sobre la desigualdad. No es que hubiera sido el único que lo
publicaría, pero en el contexto del catálogo de lo que se publica en el Fondo de Cultura... ¿Cuánto de lo que del catálogo actual del Fondo de Cultura Económica se debate? Discutamos si me sacas el de Piketty, pues Piketty sin haber sido publicado ya se está debatiendo. Pero a ver, discutamos en ese sentido la política editorial concreta. A ver, de las distintas colecciones, cuáles deben permanecer y cuáles no, cuáles tienen eso es fundamental, un efecto para sacudir la literatura mexicana, la ciencia mexicana, la politología mexicana, cuáles están generando discusión que puede ser muy general o muy de nicho. En donde podemos nosotros encontrar, bueno, este libro de poesía de ninguna manera va a ser un libro de grandes ventas, pero está diciendo algo en esa comunidad. Ahora, yo quisiera generar una reflexión. Yo quisiera agregar algo a la importancia del editor en este sentido y de un editor del Estado, que efectivamente cuando es un editor autónomo, un editor con ciertas reglas, pues sucede lo que dice Jesús, de que puedes tener obras muy interesantes que se van adicionando al catálogo. El problema es que al ser... Tú no las ves, tú no ves un criterio... Mira, yo tendría que revisar, pero que yo me acuerdo así a bote pronto, no sé tú, Jesús, pero en los últimos 10 años yo no sé si ha publicado algo así de que valga mucho la pena el Fondo de Cultura Económica para que haya desatado un gran debate. El de Piketty ya se desató antes de que sea publicado, pero bueno. Pero es que también estamos con una expectativa, yo creo que más del mundo del espectáculo que el mundo de la cultura. Cuando decimos los grandes debates, no quiere decir que esto está siendo en la hora de opinar, debatido con Leo, su hermano, en el Congreso. Quiere decir que en pequeñas comunidades intelectuales, artísticas, literarias, tiene algo que decir en la comunidad. Bueno, esto generó un debate. Yo creo que sí. Bueno, pero con todo lo relativo que puede ser el juicio, con todas las torpezas y equivocaciones que puede haber en el caso, yo creo que sí. Bueno, habría que medirlo, ¿no? O sea, porque yo puedo decir yo creo que no, pero en fin, déjame regresar al tema del editor. Un editor ilustrado, un editor autónomo, como los ha habido en el fondo en algunos momentos de su historia, efectivamente creo que pueden contribuir a eso que tú llamas el bien público. El problema con las instituciones del Estado es que alguien tiene que nombrar al editor, al director general y a los editores, ¿no? Y generalmente, pues los políticos, y yo se lo decía también en una respuesta a Jesús, pues no son muy ilustrados. ¿Otro órgano autónomo del Estado? Bueno, yo creo que, a ver, porque siempre me dicen, bueno, ahí está la BBC en Inglaterra, que sí es autónoma de las fuerzas políticas. Pues sí, no hay muchos ejemplos en el mundo de esas. Aquí en México, cuando tienes este tipo de instituciones, lo que acaba haciendo es que acaban siendo capturadas por el gobierno. Pero no es la experiencia del Fondo de Cultura Económica. Bueno, es tu queja. Es tu queja con a mí me parece José, que sí rompe Carreño. una tradición de dignidad institucional. Creo que los últimos editores son editores que han sido profesionales. A ver, a mí me llegaban muchos libros que editaba Consuelo Sáizer cuando estaba, creo que en el sexenio de Fox, ¿no? Estaba Consuelo. Desde el sexenio de Fox. Y de repente llegaban cada cosa que decías, oye, esto parece más a informe de gobierno, a un compromiso de... ¿Sí me entiendes? Habría que revisar eso. Pero pero tienes que aceptar que hay una falla estructural del editor del Estado al ser del Estado que se puede acabar siendo capturado por el gobierno en turno y acabar entonces... Bueno, lo decía, por cierto, Villoro el otro día, yo no sabía que los hijos de Sánchez fueron censurados aquí en México, yo no lo sabía, la verdad, ¿no? Porque en el Fondo de Cultura... Exactamente, ¿por qué? Porque el gobierno dijo, esto no sale. Ese también, o sea, si existe la censura del mercado... También tenemos que pero hay una falla también estructural, decir, como dice Leo, en tu opinión. Mira, yo creo que como institución pública es vulnerable a servir a los intereses de quien nombra a ese funcionario. Por supuesto que ese riesgo está ahí,
Y creo que tiene toda la razón Leo al registrar todas esas decisiones equivocadas que dentro de la historia del Fondo de Cultura Económica han servido como obsequios al jefe, ¿no? Sí, claro. En el gobierno de Salinas, toda una serie de libros sobre la modernización mexicana. En fin, todas estas cosas que yo creo que han de decir, hay que ubicar como grandes errores en la tradición de esa casa editorial. ¿La autonomía A mí serviría? yo no creo que debamos estar produciendo todo. IFES o INES por todos lados, ¿no? A mí me parece que hay una referencia muy concreta, que es lo que dice el Estatuto Orgánico. Haz libros, ¿no? ¿Pero cuáles? Esa es la pregunta. Pues ahí siempre habrá Ahí está la decisión. un elemento y es la discrecional. decisión del editor, de ese filtro que a ti te gusta. Por supuesto. Al ser un filtro del Estado, yo creo que se corre el riesgo de que acabe siendo un filtro del gobierno. Y yo decía que en la historia de la humanidad Qué serio te estás poniendo, Sí, me estoy Leo. poniendo muy serio. ¿Qué Yo ha hasta yo me di pasado? cuenta. Ha censurado más el Estado Por que el supuesto, mercado. hombre, por supuesto. Además, la censura del mercado es una censura etérea, ambigua, que no es la decisión de ninguna persona Claro. que dice esto no se publica, sino que se va relegando esa decisión. Por supuesto. Sí. Pero yo creo que sí hay una historia respetable dentro del Fondo de Cultura Económica. Pero ¿qué pasaría, A mí Jesús, me si parece- desaparece mañana el fondo? Diga, mañana desaparece. ¿Qué pasaría? Hombre, no, sí no. sería algo... A ver, vamos a imaginarnos. A mí me parece, Vamos a imaginarnos que sería escenario. una desgracia. Yo sí creo que sería una desgracia cultural de México. Va a morirse de hambre alguien. Pero ¿cuál sería la desgracia? Pues, a ¿qué ver, hay? tomando en ¿Qué cuenta que hay? suben el catálogo, digamos, a ver, mañana desaparece el fondo, Y lo suben a suben internet. el catálogo a internet gratis, para que puedas bajar las obras de Paz, de Villaurrutia, de lo que quieras gratis, y desaparece el fondo. ¿Cuál sería la desgracia? Porque desaparece una voz valiosa dentro del concierto editorial mexicano, que sí creo que tiene una personalidad distinta, que no es Alfaguara, cuyos intereses económicos son obscenamente visibles, cómo se dan premios para que se venda en la siguiente edición. Esta corrupción de la venta inmediata es una voz distinta dentro del Pero mercado esas son las de los grandes, libros. también están las chicas. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. Tú compras muchos de esos libros. No quiere decir, creo, que vaya a desaparecer la cultura y los libros en México. Desaparecería una voz distintiva, valiosa, respetable. ¿Qué Y pasa? quizá aparecería otras. Yo creo que aparecerían muchísimas más. Es que- como ha aparecido, y yo lo pero- celebro muchísimo, Sexto Piso, como ha Pero eso aparecido Almadía, eso es- chiquitas, bien, pero eso es ediciones muy bien darwinismo cuidadas. editorial. Pues no sé El si hecho darwinismo. de que vayan extinguiéndose unas casas por otras porque va Destrucción la creativa, fuerza llámala. del mercado imponiendo Destrucción su gran creativa. sabiduría. Yo creo que el Fondo de Cultura Económica, desde luego, tiene que revisar su política editorial, tendría que ponderar con mayor rigor qué es lo que merece ser publicado y lo que no. Pero sí creo que la desaparición de una institución de ese Ahora, tipo sería muy lamentable yo nada para más- la cultura en español. Perdón, nada más. Yo incluso, y lo dije en uno de mis artículos, no tendría problema con que permanezca el Fondo de Pero que Cultura se Económica. privatice. No. Pues eso dijiste, No, Leo. pero que no se subsidie. ¿Ves? O sea, que se privatice, ¿Por ¿no? qué? ¿Qué- O sea, qué- de qué verdad quieres se decir? necesita... Es decir, que recupere a través de la venta de libros Bueno, lo que... que salga tablas. Tampoco quiero un Alfaguara, un Random House que tenga que rendirle a Sí. sus accionistas. Salga tablas. Digo, a lo mejor un año por arriba, un año por abajo, pero ¿por qué subsidiar? ¿Por qué tenemos que subsidiarlo? ¿Qué justifica el subsidio de los contribuyentes a esto? Ahora, si me dicen es que es muy poquito y hay otras cosas que se podrían cortar más del Estado, desde luego, hay muchísimas cosas. La pregunta es ¿por qué tenemos que subsidiar los contribuyentes a la publicación y venta de libros? Pues yo creo que no es un subsidio, creo que esa Pues es una palabra inversión. lo prejuzga, creo que es una inversión. Es una inversión que, como toda inversión del Estado, tiene que revisarse todo el tiempo. Y en ese aspecto yo creo que tu pregunta es pertinente.
Necesitamos, lo decía Carlos Elizondo muy bien, necesitamos todo el tiempo estar cuestionando el sentido y el beneficio colectivo de cada una de las instituciones Sobre públicas. todo cuando está cambiando mucho la tecnología, está cambiando las circunstancias, el mercado, etcétera. Pero tú no sientes que esa revisión que debemos hacer permanentemente de todo el gasto del Estado, en esa revisión sea necesario pensar en la desaparición del fondo. Yo creo que hay que pensarlo todo. También deberíamos pensar si debe existir el Congreso. Yo creo que desde una perspectiva democrática tiene que existir un Congreso. Debe gastarse bien, tiene que usarse honestamente los recursos, pero bueno, discutamos que si debe existir el Congreso, pues discutámoslo. Y desde mi perspectiva, debe haber un poder legislativo. Desde mi perspectiva, también tiene sentido, dado la tradición mexicana, que se cuide una institución pública que creo que ha hecho más bien que mal. Para ir cerrando, ¿coincidencias? No, nada más quisiera decir que el tema, que otro de los temas, porque me llegaron muchas comunicaciones, afortunadamente, qué bueno que haya debate, yo insisto, decían, bueno, ¿y qué tal el dinero que el sector público, que el Estado invierte en los medios de comunicación? Tú lo sabes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que desaparezca. También me parece terrible que se esté dando subsidio a los medios de comunicación para pues sacar que si el gobernador inauguró esto, los desplegados estos de gracias, señor presidente, por el fantástico informe de gobierno. Sí, yo entiendo, Desde luego que hay muchas... que tu argumento no es decir que la primera prioridad del país es desaparecer mañana el Fondo de Cultura Económica. Es que vale la pena discutirlo y que desde tu perspectiva ya no sirve. Y yo siempre he sido muy consistente en mi columna al respecto, y ahí sí es una posición ideológica, si lo quieres ver así, de que hay que estar siempre revisando en qué se está gastando nuestro dinero, porque no sé ustedes, pero a mí sí me duele cada mes que tengo que pagar impuestos, ¿eh? A mí sí me duele. Nos lo dices Claro, reiteradamente. lo digo reiteradamente porque me duele y quiero ver que se estén gastando bien, pero en fin. ¿Coincidencias? Pues que hay que discutirlo, Claro. Creo que es muy importante debatir estas cosas. Yo creo que tiene razón, Leo, de pronto estas esferas como autocontenidas del mundo intelectual merece ciertas zarandeadas de provocación. Y yo creo que hay que discutirlo todo, ¿no? Bueno, y no solamente eso, me decía alguien a quien yo respeto mucho, dice, a lo mejor tu error fue que te fuiste con la institución de mayor prestigio y de mayor, digamos, reputación en el ámbito editorial público, que es el Fondo de Cultura Económica. Pero esto ha generado un debate del Estado editor, Jesús. Claro. Y creo que ahí sí estás de acuerdo, ¿no? Por supuesto. O sea, estamos hablando de que Conaculta tiene una dirección de publicaciones. Estamos hablando de todas las universidades públicas, ¿no? De todos los centros de investigación. ¿Sabes qué? Mira, por las reglas... El Tribunal Electoral que produce cada libros mes que nos manda son un artero ¿no? pa'l basurero. Bueno, y los gobernadores que sacan sus libros de los estados, bueno, se ha llegado al extremo de que por las reglas del Sistema Nacional de Investigadores, donde los investigadores tienen que publicar, pues las universidades pusieron sus propias editoriales para publicar a sus investigadores y así pueden cumplir con las reglas del SNI. Y son libros que nadie lee. Entonces, yo me iría creo que sí hay una coincidencia de que no es solamente el fondo, no es solamente el fondo. O sea, aquí hay que revisar esta cosa de este Estado, que no tenemos los datos. Lo he tratado de investigar, creo que Carlos Elizondo también, de cuánto se gasta el Estado mexicano en publicaciones. ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Dónde están esos libros? Dice Rafa Pérez Gay que están embodegados muchos de ellos. Bueno, eso es todavía un peor escándalo que los que están en el fondo. Los libros del fondo tienen finalmente un público. Claro. Los libros de las dependencias oficiales son obsequios personales en donde el secretario quiere lucirse con sus amistades con un libro carísimo, muy bien ilustrado, etc. ¿Tendría sentido legislar sobre publicaciones del Estado? Por parte de instituciones del Estado. No tengo idea si esa es la solución. No lo sé, pero sí creo que hay una situación muy caótica, con un dispendio terrible de recursos y hasta diría con una promoción de la mala cultura del libro, ¿no? Este asunto del libro de exhibición,
el libro de obsequio, que no tiene nada que ver con la lectura, sino que es simplemente un Yo tengo muchos objeto ahí. para pantallar a la persona a quien se los regalan en Navidad. Bueno, ¿no? y yo creo que hay el tema de las clientelas, ¿no? De que en el gasto cultural se ha generado una clientela. Está todo, las historias que yo escucho, pero nada más son historias anecdóticas del Sistema Nacional de Creadores de Conalculta, que reciben un subsidio mensual. Ese sí es un subsidio, ¿no? Pues y que es no una- producen es nada, ¿no? Pues digo, ¿hasta dónde? ¿Qué queremos? Es que ese es el fondo del tema. Pues yo creo que Queremos hay que editoriales, discutirlo. queremos ópera, queremos orquesta sinfónica. Si me preguntas a mí, pues todo, órale, ¿no? Pues, ¿por qué no? El problema es que eso La cuesta. racionalización es lo que tú Claro, así apuntas. es. Jesús, ¿algo para concluir? Pues muchas gracias, Pascal. Yo creo que es muy bueno tener esta discusión. Yo aprecio muchísimo que lo podamos tener aquí en tu espacio y muchas gracias, Leo, por irlo platicando. Pues muchas gracias a ti, Pascal, y desde luego a Jesús. Y yo creo que yo resaltaría como un último punto que de cómo está cambiando también México, de que antes este tipo de debates acababan con amistades, ¿no? Y ahora, o sea, Pues yo celebro que aquí lo que hemos no, escuchado bueno, son puros y argumentos. que se digan cosas duras y que se digan, pero argumentos, porque pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Debatir Yo creo estas que cosas. sí le hace ¿no? falta una sacudida Sí, de repente claro. a la modorra Así es. como Pues espero que en este tema periodística cultural, ¿no? concreto hayamos podido contribuir. No, Les gracias, agradezco a ambos Pascal, que hayan estado aquí, la buena Gracias a ti. disposición y sobre todo los argumentos puestos en la mesa. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes por haber visto esta conversación. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.